¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo webinar referente a las mejoras de Mastercam 2026. Yo soy José Chávez, ingeniero de ventas de Acamtec, y hoy me acompaña mi compañero de aplicaciones, Carlos Silverio. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Jos, muy emocionado. ¿Listo para presentar con esta audiencia las mejoras de Mastercam 2026? Listo. Pues bueno, arrancamos con la primera mejora de Mastercam 2026. Sí, la primera mejora se refiere a la nueva interfaz que tenemos para el administrador de capas de trabajo. Lo que estoy mostrando aquí en mi pantalla es cómo actualmente, cómo en la versión 2025 se presentan las capas de trabajo. Fíjate, Jos, que yo, por ejemplo, en el diseño que hice para esta pieza que es de la muñequita de Lele, puedes observar que tenemos aquí pues muchas pestañas, siguen siendo todas las capas, se ve un montón de entidades y fácilmente puedes llegar a perderte en toda una secuencia de listado. Yo lo que hacía anteriormente son estos grupos de manera muy sencilla, donde ponía yo a dividir mis capas de trabajo. Actualmente lo que uno puede hacer es organizar por medio de grupos. Aquí, si te fijas, es el mismo archivo, pero presentado en la versión 2026, donde yo puedo organizar de manera jerárquica toda esta estructura de capas de trabajo. Si te fijas, pues muy conveniente ahora cómo Mastercam puede organizar los grupos. Puedes incluso tú aquí, por ejemplo, filtrar. Puedo yo filtrar cómo se visualizan estas capas de trabajo, lo cual resulta bastante conveniente para un flujo de trabajo complejo como podría llegar a ser una de estas partes. ¿Cómo ves, Josué? Esto se va pareciendo mucho a el ambiente de la computadora convencional, en donde tienes carpetas, subcarpetas, incluso un archivo de estos de Word en donde tienes un índice y puedes ir migrando hacia específicamente esa carpeta que tiene cierta capa y ciertas trayectorias especiales, ¿no? Sí, así es, Josué. Y sobre todo lo que me gusta de esta parte es que cuando tú puedes seleccionar, das un clic y puedes tú seleccionar qué entidades son las que componen esa capa de trabajo, puedes tú copiar, pegar, o también algo que me ha gustado es que tú puedes arrastrar y ya no respetar el orden que venía haciendo en cola y tú tenías que ir renombrando pensando en estos números. Ahora fácilmente tú puedes arrastrar, insertar y quitar sin pensar en una secuencia absoluta. Entonces, Incluso hasta es un flujo de trabajo más para equipos, ¿no? En el archivo anterior veíamos cómo ese flujo de trabajo era personalizado para ti así y es. solamente tú Sí. lo entendías, y de la otra manera ya el equipo puede entender exactamente de qué se está tratando, claro, utilizando los nombres correctos en cada carpeta, ¿no? Así es, José. Sí, bien identificaste esa parte. Bueno, pues esto es una gran mejora en esta versión 2026. Vamos con la siguiente mejora. Aquí voy a leer el archivo de los planos de trabajo y es muy similar a la de las capas de trabajo. Veamos, ¿de qué se trata esto? Aquí yo tengo ahora mi administrador de planos de trabajo y en este administrador lo que podemos ver es que también tenemos una organización jerárquica de grupos. Yo puedo aquí seleccionar, por ejemplo, estos planos de trabajo. Sí, aquí podemos observar cómo se despliegan en la pantalla cada uno de ellos. Puedo hacer de estos sistemas de coordenadas, lo voy a seleccionar como en Windows, y aquí le voy a decir que genere un grupo. Los estoy organizando en grupo. Este lo puedo renombrar, lo vamos a llamarle aquí RIPS. Y aquí yo, por ejemplo, puedo también sortear, hacer un filtro para que me muestre solamente basándome en ese nombre. Entonces, esto es muy conveniente para aplicaciones donde estoy haciendo maquinados en 3+2, estoy haciendo maquinados indexados con múltiples operaciones de muchos lados. Entonces, anteriormente, pues era la secuencia como tú lo ibas haciendo, y aquí igual tú puedes ir arrastrando y pegarlo en la posición que tú creas conveniente. De igual manera, también aquí, por ejemplo, en estos iconos que se ven aquí, nos va a desplegar la información de cuál es el offset que en este caso sería el origen de la pieza que nosotros queremos trabajar. Por ejemplo, si yo agarro este RIP 1 y aquí en el RIP 1 le cambio a que sea un sistema diferente, vamos a ponerle que sea aquí, por ejemplo, el número 2. Rápidamente aquí lo identifica y sabes que ese sería el G57
para esa operación. Creo que por el flujo de trabajo, en cuanto estamos cambiando algunos parámetros, funciona muy bien porque tenemos ya estandarizado, incluso en comparación con otro software CAD/CAM, también va pareciéndose mucho el flujo de trabajo y esta interacción de migrar de uno hacia otro se hace un poco más sencillo, pero a la hora de organizarte y a la hora de hacer cambios, creo que es más fácil el flujo de trabajo y lo haces más rápido. Antes parecía como una tabla de Excel en donde tenías que ir detalladamente viendo cada uno de los iconos y de hecho incluso podemos ver que ahora hay unos nuevos iconos de visualizar y de bloqueo, etcétera, que son incluso más gráficos para poder identificar más fácil qué funciones quieres activar y desactivar, ¿no? Sí, aquí ahora queda mucho más claro, por ejemplo, cuando yo paseo el puntero del mouse, ¿no? ¿Cuál es el que yo voy a activar? Y antes, bueno, era un poquito, los usuarios se perdían un poquito en había que explicar varias veces cuando estás en una capacitación, ahora queda muy entendible a la primera, ¿no? Es como muy de la mano esto que tú estás mencionando. Si tú estás yendo normalmente entre planos, mencionabas muy bien el ejemplo de fresado en 3+2, ahora es mucho más fácil brincar de plano a plano, ¿no? Así es, así es. Muy bien, vamos con la siguiente mejora. Estas fueron de las mejoras más destacadas respecto al flujo de trabajo que definitivamente van a cambiar la manera en que interactúas con Mastercam 2026. Muy bien, ahora veamos, vamos a abrir un archivo que tiene que ver con el diseño para los barrenos. Bien. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado aquí con respecto al diseño cuando estoy haciendo barrenado? Cuando estoy haciendo barrenado, anteriormente pues yo tenía que saber cuál era el tamaño del barreno que yo pretendía diseñar en mi pieza. Por ejemplo, aquí yo estoy seleccionando una posición en la que yo quiero barrenar. Y ahora en la 2026, por ejemplo, tenemos lo que es el diámetro, la profundidad, pero no solamente es eso, sino que ahora podemos hacer uso de las tablas estándares de esas formas de barrenado. Por ejemplo, podríamos agarrar de tablas de sistema métrico, aunque aquí nuestro archivo está en sistema inglés, pero si es sistema métrico hace la conversión, ¿sí? Podemos leer, por ejemplo, la norma japonesa. Entonces, todos estos barrenos ya son formas y tamaños estandarizados. Adicionalmente, si uno tiene el diseño de ciertos barrenos, tú puedes ir generando tu propia tabla de barrenado que más utilices. No necesariamente tiene que ser diferente, sino tú de toda esa gama de la tabla de estándar de barrenos ocupas ciertamente algunas formas, las puedes incluir aquí en tu propia tabla. Antes de este proceso tenías que ir tú identificando cada uno de los parámetros de la norma o del tipo de barreno, ¿es correcto? ¿Y lo tenías que ir ingresando uno por uno? Sí, o sea, digamos que si yo quisiera aquí, por ejemplo, con respecto a de la norma y yo quisiera una forma, digamos, con avellanado, esta forma del avellanado ya está normalizada, ¿no? De hecho, aquí ya tiene aquí la forma. Yo anteriormente lo que tenía que hacer era saberme qué diámetros, qué profundidades tenía para poder hacerlo. Ahora esto ya es de manera muy simple y rápida. Aunque esta información la conozcamos como ingenieros, es verdad que en lugar de ahora teclear cada uno de estos elementos, solo vamos a confirmar que es correcto lo que estamos ingresando y como bien lo mencionabas, puede ser también una biblioteca con tus propias herramientas y solo ir confirmando paso a paso visualmente que se está ejecutando correctamente como tú lo estás planeando, porque también al final a la hora de teclear ciertos parámetros hay un cierto sesgo de que te puedas equivocar, sí, ¿no? El error de dedo, ¿no? Error de dedo, es correcto. Entonces de esta manera garantizas que el flujo de trabajo es más óptimo y que tiene menos porcentaje de errores en esa parte, ¿no? Así es, y sobre todo la velocidad de cuando estás haciendo diseño de este tipo de elementos. De acuerdo. Otra mejora también enfocada a optimizar el flujo de trabajo. Ya van 3 que considerablemente, si empezamos a contar tiempos, las horas de programación van a reducir considerablemente con estas mejoras de Mastercam 2026. Muy bien, ahora vamos a irnos a la parte de fresado. En la parte de fresado aquí voy a seleccionar un archivo y bueno, ¿qué es lo que quiero mostrar en este archivo? En este archivo tenemos una pieza donde ya se ha calculado una trayectoria de herramienta, ¿sí? Y esta trayectoria de herramienta, que es la que estoy simulando en este momento, es un contorno que va alrededor de la figura. Bueno,
¿Cuál es la mejora? La mejora es que Mastercam en todas sus estrategias ya va haciendo de manera estándar, digamos, la selección, la manera en que el flujo de trabajo de la selección de estos elementos participan. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí la gama de colores. Yo puedo seleccionar por medio de estos botoncitos, por ejemplo, quiero seleccionar aquí esta forma, que lo que me indica aquí este color es una superficie que yo quiero proteger. Después, también que quiero proteger, por ejemplo, lo que sería el sistema de sujeción, ¿no? Que está todo aquí de color azul. Entonces, todos estos elementos ya van siendo de manera estándar, los van agregando a todas las operaciones de maquinado que uno que tiene disponible. Y esto te permite que el flujo de cómo vas seleccionando las cosas no sea diferente entre uno y otra estrategia, sino que sea de manera estandarizada. Entonces, ahora en la versión 2026, toda esta selección de colores son para las estrategias de prensado 2D, ¿sí? Aquí, como podemos ver, bueno, este es un efecto de lo que yo hice ahorita. Es simplemente protegí estos elementos con un espesor más la superficie que quise aquí proteger de este lado. Hemos visto con el tiempo cómo cada vez más elementos son importantes a considerar dentro de nuestro maquinado. Estamos hablando de sujeciones, la protección de las mismas herramientas, y creo que esta mejora te ayuda incluso a cuidar este tipo de elementos que están extra involucrándose en el maquinado. Hablamos de una sujeción que te puede llegar a costar $1,000, $1,500, $2,000. Así es. Y con esta mejora, simplemente con seleccionar el plano, identificarlo con colores, ya te estás ahorrando el peligro de poder llegar a dañar este elemento, que si bien lo puedes volver a maquinar para repararlo, pero es un ahorro considerable en solo la selección de algunos planos, ¿no? Sí, fíjate que a mí me ha tocado ver a lo largo del paso de las versiones de Mastercam cómo este tipo de cosas ayudan bastante. Yo recuerdo la primera vez que tomé Mastercam y hice un maquinado, pues sí, o sea, vas un poquito a ciegas en cuestión de, estás esperando que pase la trayectoria y pues de pronto ya no te da tiempo de hacer el paro sobre la máquina y pues ya te llevaste el clam o ya te llevaste parte de la pieza y es algo que se echó a perder. Entonces, con estas opciones que tienes es precisamente para hacer un programa de manera segura. Y también se vincula mucho al flujo de trabajo que ya teníamos para seleccionar, por ejemplo, los parámetros, en donde tenemos parámetros de retracción y los planos, y se ve muy parecido al flujo de trabajo, y es más fácil identificar lo que estamos trabajando con lo que estamos viendo en la realidad en nuestro maquinado, ¿no? Así es, Jos. Entonces el flujo de trabajo ya está siendo más sencillo. Ahora es más similar entre cada uno de los elementos que estamos programando en Mastercam, y además el ahorro considerable en 2 clics está ya disponible en esta versión de Mastercam 2026. Y la siguiente mejora tiene que ver también con fresado y son profundidades críticas. Vamos a ver. ¿Y qué son estas profundidades críticas? Bueno, déjenme les doy un poquito aquí de contexto. Cuando nosotros hacemos el maquinado del desbaste, por ejemplo, de esta pieza, y esta pieza tiene, pues, si notan, tiene muchas superficies que son planas. ¿Ok? Son muchas superficies planas. Si nosotros queremos desbastar, ya ven que hemos estado haciendo también énfasis en las estrategias de alta velocidad con fresado optimizado, donde podemos hacer uso de una profundidad de corte pues bastante considerable, ¿sí? Resulta que muchas veces por el tamaño de la pieza o por las dimensiones que tiene estos cortes, aunque yo declare aquí cierto valor, no casan exactamente con la profundidad que tiene la pieza. ¿Y esto qué va a lograr? Bueno, aquí lo que se va a obtener precisamente pues va a quedar un escalón muy grande con respecto al material que tenemos aquí en el fondo. Bueno, lo que ha hecho Mastercam es, yo puedo ahora simplemente dar un clic aquí donde me reconoce cuáles son las profundidades críticas. Y en estas profundidades críticas pueden ser de manera total sobre la pieza o puedo yo identificarlas de manera manual y decirle, esta es una profundidad crítica, esta es una profundidad crítica. De tal manera que cuando hago el cálculo del maquinado, esta superficie plana va a estar dentro del rango de dimensiones que yo busco maquinar. Si te fijas, si ves el efecto, cómo ahora está reconociendo esta superficie plana.
y ahora se vincula directamente al maquinado que necesitamos. De lo contrario, antes tendríamos que hacer la estrategia y además generar una estrategia de acabado para lograr empatar esa superficie, ¿es correcto? Sí, así es. O sea, tenías que, como tenías mucho sobreespesor sobre esas superficies planas, pues obviamente tienes que quitar ese material. Y ahora, en la propia estrategia de desbaste, ya puedes eliminar esa segunda operación de maquinado. Y dependiendo del tipo de aplicación de esta pieza, posiblemente el ahorrarte estrategias para empatar tal cual el nivel en donde quieres hacer tu maquinado, creo que te llega también a ahorrar tiempo en que ya no, incluso herramienta, ¿no? Ya no utilizas esa herramienta porque tu misma estrategia ya está empatando en donde tiene que empatar y eso definitivamente es un ahorro de tiempo significativo. Así es, Jos. Así es. ¿Hay alguna aplicación en la que sí tengamos que utilizar una estrategia de acabado? Si de por sí ya va a tener al ras nuestra estrategia, ¿sugerirías alguna aplicación particular para sí considerar una estrategia de acabado? Sobre todo en las piezas que son de vista, las condiciones de desbaste y de acabado son diferentes. Entonces, ¿por qué digo esto? Las piezas que son de vista son las que te importa mucho cómo se ve el acabado de la superficie. Tal vez no tiene funcionalidad en cuestión de ensamble, pero a la vista es muy importante. Entonces, hacer un desbaste tiene diferentes condiciones a un acabado y lo que tú buscas es tal vez que esas superficies estén brillantes o que tenga un acabado superficial muy suavizado. Ahí sí necesitarías una condición de corte diferente. Pero ya no se va a la herramienta ya no va a estar tan sujeta a tanta carga, dado que ya va a ser un trabajo muy específico de acabado, ¿no? Y aparte lo que podrías hacer es sobre esas, por ejemplo, aquí en el piso yo podría, por ejemplo, tal vez poner una sobremedida y ya no me van a quedar los escalones tan grandes como lo veíamos al inicio del tamaño del corte. Entonces yo podría hacer el maquinado de acabado sobre esta superficie con una condición donde el material, si te fijas aquí lo que hice fue, déjame lo voy a poner en esta frontal, ¿sí? Aquí yo tengo un sobreespesor que dejé sobre esta superficie con tal de meter la estrategia de acabado. Pero ahora va a ser un material mucho más pequeño. De acuerdo. Esta herramienta me gusta mucho. Se va pareciendo mucho a un maquinado inteligente que empiezas a detectar las áreas específicas y las necesidades específicas y se automatiza este proceso mucho más sencillo, ¿no? Así es, así es. Siguiente mejora de Mastercam 2026. Muy bien, la siguiente mejora ahora también tiene que ver con fresado. Y tiene que ver con la entrada de cuando queramos hacer un desbaste, ¿sí? Déjenme aquí, los voy a poner en contexto. ¿Cómo se comporta ahorita el sistema actual? Si yo quiero hacer un maquinado de caja, donde quiero remover cierto material, la entrada que tenemos sobre el área que queremos maquinar es una entrada helicoidal. ¿Sí? Aquí lo podemos observar. Esta hélice de color verde me representa la entrada. De hecho, podemos nosotros, voy a simularlo. Vamos a simular de este lado. Ok. Y vamos a ejecutar aquí. Perdón, aquí tal vez lo hice muy rápido. ¿Sí? Ok. Esta entrada que está haciendo sobre el material, pues es una hélice. Sin embargo, es una hélice un poquito estrecha, ¿no? O sea, es un área estrecha, donde posiblemente es tan estrecho que necesitamos evacuar la viruta para que no se pegue con el filo de la herramienta. Entonces, podría ser una situación crítica que esa evacuación no fuera del todo correcta. Y lo que vamos a hacer es, vamos a dejar aquí, voy a dejar así, perdón, es de este lado, ahí está. Voy a mover el plano, aquí lo tenemos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que propone Mastercam? Lo que propone Mastercam es que cuando hagas esta entrada, en lugar de hacer una hélice para dejar un cilindro, que sea una hélice que deje un cono. Entonces, simplemente lo que voy a hacer aquí es entrar en los parámetros precisamente de cómo entrar al material y le voy a decir que haga un cono. Ahora, si te fijas, el valor de cómo es la forma de entrada, ¿sí? Es una hélice, pero aparte me va a dejar algo cónico. Esto lo que va a suceder es
que va a generar una entrada. Déjame mover este aquí para que lo podamos ver. Muy bien. Ahí está. Un poquito más. Ok. Voy a dejar un ángulo sobre esta superficie. Entonces, cuando haga el enganche para hacer el desbaste, en los primeros movimientos, ya no, la evacuación de viruta va a ser muy fácil. O sea, ahí lo que estamos cuidando es que no se atasque en esa área tan estrecha. Va a estar la viruta ahí apelmazada. Necesitamos que se evacúe. Entonces, al dejar poquito material en el enganche que tiene para hacer ya los movimientos trocoidales, ya va a mejorar el desempeño del corte en ese sentido. Y el cuidado también de la herramienta, ¿no? Porque de otra manera hacíamos un desbaste un poco agresivo para la herramienta, y si bien los parámetros que nos da el proveedor de nuestra herramienta es muy específico y asegura cierto y blinda la herramienta, pero asegurándonos que el material que va a agarrar a la hora de ese desbaste y atacarlo es menor, creo que protegemos de una manera más íntegra a la herramienta. Y otra vez, este tipo de mejoras hacen que los elementos que están involucrando a todo nuestro maquinado también se procuren y también tenga una vida un poco más larga. ¿Sí es correcto esta teoría? Es correcto, José, es correcto. Lo que dices es correcto. Muy bien. Ahora vamos a ir a las mejoras de torneado. Y en las mejoras de torneado, hay algo que me gusta mucho en esta parte. Bueno, en versiones anteriores de Mastercam, nosotros podíamos importar la información de los catálogos de los proveedores de herramientas, simplemente leyendo su archivo que uno se descargaba de su sitio web. Sin embargo, aquellos que han editado herramientas de torneado se han dado cuenta que se necesita definir muchos parámetros cuando estás definiendo una herramienta en 3D. Ahora es mucho más sencillo. Yo lo que hago aquí es, entro a mi administrador de herramientas, le voy a decir que importe, le llama aquí el GTC, que es Generic Tool Catalog, que es simplemente la información tridimensional del proveedor de herramientas. Y bueno, aquí lo que estoy haciendo es seleccionando dónde tengo los archivos descargados de nuestro proveedor de herramientas. Ok, voy a seleccionar, en este caso fue un archivo compactado. Aquí el sistema me lee, yo simplemente le digo que quiero validar esa información. El sistema ya reconoce esos datos importados, y aquí, si te fijas, me puede desplegar la información que estamos importando. Si te fijas, es un ensamble, o sea, no es un ensamble, digamos, trivial, sino tiene cierta complejidad, o sea, tiene su porta herramienta, el porta inserto, el inserto, una forma muy específica. Esto yo lo guardo hacia mi proyecto de maquinado que estoy haciendo, y aquí lo que yo tengo es precisamente ya la herramienta definida. Pues con unos cuantos clics yo puedo diseñar de manera tridimensional esta herramienta. Entonces, lo que me gusta mucho es que define de manera completa toda esta información. Aquí, si te puedes ver, define la forma del inserto, define cómo va a estar atacando, va a estar definiendo si es horizontal, si es vertical, me define la posición del punto exacto de donde se administra la forma del inserto, cómo va a atacar, ¿sí? Todos esos parámetros que yo tenía que ir definiendo de manera manual, ahora simplemente lo importo y ya queda listo. Recuerdo algunas capacitaciones, o de haber entrado a algunas capacitaciones de torneado, y posiblemente hasta 2 días tardábamos en aprender a diseñar las herramientas y en configurar exactamente lo que necesitábamos, y toda esta información la obteníamos precisamente de la página de nuestro proveedor de herramientas. Veo ahora cómo esos días pasaron en un par de clics y el trabajo es un poco más sencillo para poder integrar este elemento tan importante que son las herramientas, y que con tantos parámetros también lo puedo ver como un manual de jugadas del fútbol americano, ¿no? Ya está por el proveedor de herramientas el manual,
y Mastercam a la hora de importarlo ya lee absolutamente en dónde está la posición de cada uno de los jugadores y a dónde tienen que correr, y definitivamente el flujo de trabajo es mucho más sencillo cuando puedes jugar entre estos sistemas y contar con toda la información que ellos mismos te dan, ¿no? Sí, y sobre todo, José, es que está enfocado a que tu trabajo sea óptimo, o sea, te vas a concentrar en lo que realmente te importa, o sea, a veces uno gasta muchísimo tiempo en definir de una manera correcta un portaherramientas, posiblemente no es tan crítico para tu situación de maquinados, pero yo, por ejemplo, que soy así un poquito a veces como obsesivo compulsivo y quiero que todo se presente de manera correcta, tal como lo voy a ejecutar, entonces me ayuda muchísimo a despreocuparme de esa parte. Y otra vez, el error humano siempre estaba presente definiendo cada uno de estos elementos, y lo veía en el flujo de trabajo, en las capacitaciones. Te equivocabas en un dato y no corría correctamente, tenías que volver otra vez a revisar cada uno de los procesos, es correcto, y de esta manera en un par de clics ya tienes toda la información en el flujo de trabajo listo para empezar a programar tus estrategias. La siguiente también es de torneado y tiene que ver con las estrategias de Prime Turning. Bueno, como bien sabemos, las estrategias de Prime, de hecho, lo que voy a hacer es mejor voy a leer este archivo que tengo preparado de este lado. Aquí está. Ok. Las estrategias de Prime Turning fueron desarrolladas originalmente con Mastercam para este tipo de herramientas propiamente de Sandvik, donde tienen la forma del inserto de manera muy particular porque lo que hace es remover material con cortes muy agresivos. Sin embargo, bueno, por ejemplo, aquí lo que podemos observar es que estaba antes un poquito limitado porque si la forma que queríamos nosotros desbastar tenía una forma, por ejemplo, con una pendiente, pues hacer este tipo de estrategia sí la podías hacer, pero no era tal vez del todo óptima. ¿Por qué? Porque aquí voy haciendo una reducción sobre esta distancia. Entonces, lo adecuado sería que lo cortáramos de manera paralela a la forma de la figura. Lo que yo puedo hacer aquí es generar que ese corte sea con un plano, ¿sí? Aquí yo, por ejemplo, puedo decirle, ok, quiero que consideres esa inclinación y fíjate cómo se ajusta de una manera mucho más completa a la forma de la pieza, donde sí voy a aprovechar de una manera completa el diseño de estos cortadores de las estrategias Prime. Ok, por lo que dices entonces, esta mejora está enfocada completamente a torneado, donde existan desbastes muy agresivos, en donde la alta productividad o la alta demanda sea vital en estos procesos. Y también vamos a poder diseñar, vamos a poder ajustar ese ángulo en que estamos utilizando para nuestra... Así es, vamos a poder, sí, porque si es una pieza como la que vemos ahorita en pantalla, y no había posibilidad de generarlo de esta manera. Ahora es una combinación con lo que ha hecho Mastercam con las estrategias Prime para poder aprovechar de manera óptima este tipo de estrategias. ¿Qué tanto se aprovecha también la herramienta en ese sentido, dado que podemos configurar exactamente el ángulo donde nos conviene insertar esto? Pues yo digo que es, bueno, un gran porcentaje, no sabría decirte qué porcentaje, pero por ejemplo, a diferencia de como lo resolví anteriormente, aquí quedaban movimientos muy pequeños y aquí estoy considerando a lo largo de todo este material. Resulta que la estrategia Prime tiene sus particularidades de cómo se debe de calcular. O sea, debe tener una entrada con un radio, debe de salir con un radio. Cada uno de estos radios necesita un avance muy específico para que funcione. Entonces, todos estos requerimientos de esta estrategia realmente requieres de un software para poder hacerlo. Entonces, Mastercam tiene esta estrategia para poder resolverlo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una máquina de alta productividad y es una máquina con 2 torretas? ¿Voy a poder utilizar esta estrategia con esas 2 torretas y esos 2 fusillos? Sí, de hecho, mira, aquí tengo precisamente algo preparado con eso. Déjame aquí, te lo muestro. Digamos que queremos hacer el maquinado igual utilizando Prime. Yo lo que voy a hacer aquí es, quiero hacer un torneado, aquí le llama de tipo pinza. Voy a seleccionar, por ejemplo,
como dijiste, 2 torretas. Aquí estoy seleccionándolo para la torreta inferior, donde yo tengo montada esta herramienta. Y aquí lo nuevo es que puedo utilizar, por ejemplo, el balanceo. O sea, balanceo quiere decir, por ejemplo, no solamente el torneado tipo pinza, o sea, que vaya tal vez desfasado en un tiempo, pero necesitas que vaya balanceado. ¿Sí? Balanceado quiere decir que va a ir sincronizando cada uno de los movimientos de la torreta superior con la torreta inferior. Entonces, ahí yo simplemente le digo que quiero hacer el torneado tipo pinza, ya me va a calcular la estrategia, y aquí tenemos las dos las dos trayectorias hechas. Como este tipo de estrategias, aquí los estoy visualizando de una manera, digamos, independiente una de otra, pero recuerden que Mastercam tiene el entorno Mill-Turn. En el entorno Mill-Turn podemos nosotros visualizar la simulación de cómo está el ambiente de la máquina y cómo hacemos. Aquí está torreta superior, torreta inferior, y aquí podemos observar cómo va. ¿A eso te referías, Jos? Es correcto. Digo, porque se alinean mucho a esta situación, ¿no? Somos una empresa de alta productividad, sí, y tengo esa máquina con esas dos condiciones. Me llama la atención si puedo utilizar tengo estas herramientas de Sandvik, puedo utilizarlo con mis 2 torretas o solo con una, y ya vemos que claramente se puede utilizar. Así y es un beneficio directamente para elementos que tengan este tipo de máquinas. Así es. Muy bien. Ok, tenemos. En la siguiente pieza quiero mostrarles respecto a lo que es las zonas de seguridad cuando estamos haciendo los maquinados. Por ejemplo, en este caso de los barrenos, voy a seleccionar estas superficies de los barrenos. Fíjense cómo ahora lo que me gusta mucho de Mastercam es que ha mejorado mucho cuando está seleccionando, por ejemplo, estas operaciones de barrenado. Reconoce exactamente la orientación de los ejes de los barrenos. Aquí necesitamos poner lo que sea en 5 ejes, eso es lo que necesitamos definir. Y ahora sí, en zonas de seguridad, yo aquí, por ejemplo, puedo decirle que dependiendo de la forma de la pieza, aquí me puede reconocer cómo puedes tú, por ejemplo, considerar diferentes elementos, y sobre esos elementos lo que va a trazar es como un envolvente sobre la figura y sobre los elementos adicionales para calcular los posicionamientos y las retracciones. Y adicionalmente esos posicionamientos van balanceados. ¿A qué me refiero? Vean, aquí por ejemplo, si hacemos un cálculo sobre esas posiciones, estos líneas que están aquí representan los vectores de posición cuando estoy haciendo ese barrenado, y yo lo que puedo hacer es, puedo hacer un balanceo para que esos vectores sean de una manera más optimizada. Y puedo decirle que haga una operación, por ejemplo, balancear. ¿Sí? Entonces, eso lo que me hace es, me evita posicionamientos que podrían hacer que la máquina se mueva no de manera tan fluida. Creo que también a la hora de maquinar en 5 ejes, uno de los riesgos más grandes es cuando ves moviendo tu máquina de una manera rápida y empiezas a generar cierto riesgo a la hora de ver cómo se está moviendo tu máquina. Creo que este tipo de estrategias o este tipo de contención gráfica de tu pieza te permite ahorrarte ciertas trayectorias, por ejemplo, a casa, en donde esos microsegundos generan un tiempo representativo a la hora de hacer tu maquinado, e incluso puedes llegar a limitar tu máquina en cuestión de los movimientos rápidos que pueda hacer y no aprovechar al 100% la cinemática. Creo que este tipo de estrategias tanto blindan el proceso de maquinado y también hacen más eficiente a la hora de estar utilizando al 100% las capacidades de tu máquina. ¿Es correcto esto? Sí, tal como lo dijiste, José. O sea, por ejemplo, muy crítico es que entre cada posición, o sea, era muy típico, anteriormente yo recuerdo cuando hacía este tipo de procesos, siempre para mí lo seguro era irte a la posición de casa antes de un cambio de plano de trabajo. Ahora, pues eso significaría, como tú dices, muchísimo tiempo perdido, ¿no? Entonces, con esta zona de seguridad yo estoy garantizando que dentro de ese envolvente es donde va a viajar la herramienta, y es un programa muy seguro y donde voy a ahorrar tiempo de maquinado. Incluso creo que el tiempo lo estamos viendo desde la selección de los barrenados. Tradicionalmente, ¿cómo harías este barrenado si no tuvieras esta protección de seguridad de la caja?
envolvente, tendrías que hacer la trayectoria y aprovechar que está el barreno del otro lado, y de esta manera aprovechas la cinemática de tu máquina para moverte hacia el otro lado y hacer un barrenado un poco más eficiente, ¿no? Sí, va a depender obviamente de la forma, pero lo que mencionas es correcto. Yo anteriormente, cuando no tenía estas funciones, pues sabías el comportamiento de la máquina porque ya habías hecho maquinados, ¿no? O sea, tal vez la primera vez no te salió del todo bien o te fijaste que tenías que ser más eficiente considerando, pero vas aprendiendo sobre la marcha. Ahora, con las funciones que se tienen, tú desde la primera iteración que hagas ya vas a arrojar un programa mucho más cercano, mucho más seguro, mucho más eficiente. Sí, también considerando esta protección, este blindaje de que sabes que no te llevas a llevar algo que no tengas que llevar, claro que puedes tener un poco más de creatividad y tu talento de programación es más amplio, dado que tienes esta protección y esta zona segura, ¿no? Así es. Muy bien, pues creo que de las funciones que tenemos, o sea, todavía hay mucho más funciones, pero consideramos que estas que hemos presentado ahora son unas de las más representativas. Yo invitaría a nuestros compañeros a que buscaran el archivo de novedades dentro de Mastercam. Cuando ustedes instalan Mastercam, vean aquí, de hecho se los voy a mostrar, cuando ustedes instalan Mastercam, en Mastercam ustedes pueden acceder a las nuevas funciones que están aquí en el novedades, What's New, ¿sí? Y aquí tenemos todas estas funciones de las que estuvimos hablando, aquí están listadas, ¿no? Están listadas y ustedes pueden acceder a estas funciones para que vean qué otras novedades tenemos. Y también recuerden que al ser clientes de Acamtec tienen una política de cobertura de soporte y asesorías. Definitivamente esto va a ser un cambio significativo porque sé que surgieron muchas nuevas dudas a partir de estas mejoras y cómo ustedes pueden personalizar estas mejoras en sus procesos. Definitivamente nosotros, al ser expertos en el software, podemos ayudarles a personalizar y a tropicalizar estas nuevas mejoras en sus procesos. Cuenten con ese recurso. Aquí abajo en la descripción les vamos a dejar nuestros medios de contacto para que nos arrojen sus necesidades y nosotros apoyarles y asesorarles con estas nuevas mejoras de Mastercam 2026 para que lo apliquen desde el día 1 en sus procesos. Si no hay nada más que comentar, este video lo vamos a subir a nuestra plataforma de YouTube y ahí van a poder consultar estas mejoras las veces que quieran. Carlos, muchas gracias por tus comentarios, por tu experiencia y por todo lo que nos comentaste sobre estas nuevas mejoras. Gracias a todos los que estuvieron participando activamente y también gracias a las personas que hicieron este evento posible. Nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego.